Imagina que intentas predecir el futuro, pero tu bola de cristal está ligeramente desenfocada. Cada vez que aciertas o fallas, la ajustas un poco. La pregunta es, ¿qué pasa si la bola de cristal que tienes es fundamentalmente incapaz de mostrar la realidad tal cual es? ¿Tu método de ajuste te ayudará o te llevará por un camino completamente equivocado? Os damos la bienvenida a este análisis en profundidad. Hoy vamos a desentrañar un artículo académico fascinante de Peter Grunwald y Stephen DeRoy. Se titula Asymptotic Log Loss of Frequential Maximum Likelihood Codes. Sí, el título es un poco denso. Un poco, sí, pero la idea que esconde es sorprendente. La misión es entender cómo se comportan los algoritmos de predicción cuando sus suposiciones sobre el mundo son incorrectas, y por qué un método muy intuitivo puede volverse extrañamente brillante o peligrosamente engañoso. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, el artículo habla de codificación universal. Suena a ciencia ficción, pero la idea es bastante cercana. Sí, mucho. Podemos pensar en ello como el algoritmo que usa un compresor de archivos, un zip, por ejemplo. Su objetivo es coger cualquier tipo de datos sin saber de antemano qué son y describirlos usando la menor cantidad de información posible. Es, digamos, el arte de la descripción eficiente. Exacto. Y para medir esa eficiencia, la palabra clave que usan es redundancia. ¿Redundancia? Es, en esencia, la penalización que pagas por no conocer el futuro. Son los bits, o nats en su jerga, adicionales que necesitas para describir los datos en comparación con un código teóricamente perfecto. Uno que supiera de antemano la verdadera naturaleza de esos datos, claro. Idealmente, quieres que esa penalización sea mínima, casi un susurro. Y el artículo establece una especie de estándar de oro. Menciona que los métodos más conocidos, Bayes, NML, Two-Part MDL, siguen una fórmula de redundancia muy predecible. Muy conocida, sí. Crece a un ritmo de K2 log n, donde K es, pues, la complejidad del modelo y n el número de datos que has visto. Es una regla estable y muy fiable. Totalmente. Es el punto de referencia. Si usas uno de esos métodos, sabes a qué atenerte. Pero aquí es donde los autores centran su atención. Señalan a un cuarto método, el secuencial de máxima verosimilitud o Frequential ML, que se sale por la tangente. Ajá. Este no funciona como los otros. Su filosofía es predecir el siguiente dato basándose solo en los que ya ha visto y ajustar su modelo sobre la marcha. Es un aprendiz perpetuo, paso a paso. Y esa forma de desviarse del camino conocido es el núcleo de todo el estudio. Un momento. Antes de meternos en esa desviación, has mencionado Bayes, NML, MDL como el estándar de oro. Sin entrar en la matemática pura y dura, ¿qué los hace el estándar? ¿Qué filosofía comparten que este método secuencial parece romper? Buena pregunta. A ver, la filosofía compartida es que todos ellos intentan encontrar una descripción global y óptima de los datos. Se basan en el principio de que la mejor explicación es la que comprime los datos al máximo, teniendo en cuenta también la complejidad de la propia explicación. Un equilibrio. Es un equilibrio, una especie de navaja de Occam estadística. Buscan el mejor mapa completo del territorio que han visto. El método secuencial, en cambio, no busca el mapa completo, simplemente se preocupa de dar el siguiente paso de la forma más precisa posible, basándose en donde está ahora. Es un explorador, no un cartógrafo. Entendido. Uno busca el mapa perfecto, el otro solo se preocupa por el siguiente paso. Y es en ese siguiente paso donde al parecer ocurren cosas extrañas, sobre todo cuando el mapa que el explorador tiene en la cabeza no se corresponde con el territorio real. Ahí está la clave de todo. Cuando la realidad, la distribución de datos P, no pertenece a la familia de mapas que tu algoritmo puede usar, M, pues la redundancia del código secuencial deja de seguir la fórmula estándar. Es como si el explorador, al darse cuenta de que está en un paisaje alienígena, empezara a usar una lógica de navegación completamente nueva. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cuál es esa nueva lógica? Pues la fórmula cambia drásticamente. Lo que es fascinante aquí es que la redundancia ahora crece a un ritmo de C log n. ¿Vale? La forma es parecida, pero aparece un nuevo factor, C, que lo cambia todo. Ese factor C es el ratio bar P bar M, es decir, la división entre la varianza de la realidad y la varianza del mejor mapa posible que nuestro explorador tiene en su mochila.
Vale. El término varianza puede ser un poco abstracto. ¿Podríamos anclarlo con un ejemplo? Pienso en el clima, por ejemplo. Sería la diferencia entre el clima súper predecible y estable de Canarias, con una varianza baja, y el tiempo caótico y cambiante de Londres, con una varianza alta. Perfecto. Es exactamente eso. La varianza mide la imprevisibilidad, la agitación de los datos. Así que, si la realidad es Londres, con mucha varianza, VARP alta, y nuestro mejor modelo es demasiado simple y predice un clima como el de Canarias, VAREME baja. El ratio C es mayor que 1. Exacto. La consecuencia es que la penalización por usar este código crece más rápido de lo normal. Nuestro explorador se ve sobrepasado por un mundo más caótico de lo que esperaba y sus errores se acumulan más deprisa. Espera, para. Si esa es la lógica, entonces lo contrario también debe ser cierto. ¿Me estás diciendo que si mi modelo es demasiado pesimista, si asume un caos tipo Londres cuando la realidad es tan tranquila como Canarias, el algoritmo se vuelve mejor que el estándar? ¿Sí? Eso la en contra de toda intuición. Normalmente un error en tus suposiciones te penaliza. ¿Cómo es posible que aquí un error se convierta en una ventaja? Exacto. Y esa es la revelación contraintuitiva y central del artículo. Si la realidad es más estable de lo que nuestro modelo supone, el ratio K es menor que 1. Esto hace que el código secuencial se vuelva súper eficiente, supera el rendimiento del estándar de oro. Increíble. El ejemplo extremo que dan en el artículo es brutalmente claro. Imagina que los datos son siempre el número 4, una y otra vez. La realidad tiene varianza 0. 0. El ratio K es 0 y la redundancia, en lugar de crecer, se vuelve constante, o 1. Vaya. O sea que el algoritmo, al ver un mundo tan predecible, se da cuenta de que su mapa complejo es excesivo y se vuelve extraordinariamente bueno, casi perfecto. Es como si su pesimismo inicial le diera una ventaja al enfrentarse a una realidad simple. Precisamente. Se benefician de la sorpresa de que el mundo sea más sencillo de lo que esperaba. Y esta propiedad, esta sensibilidad al ratio de varianzas, es única de este método. Vale, entiendo el hallazgo central. El rendimiento de este código depende de si la realidad es más o menos nerviosa que nuestro modelo. Pero, más allá de la fórmula, ¿qué implica esto en la práctica? ¿Es una herramienta que deberíamos empezar a usar mañana mismo? Ahí es donde los autores nos piden cautela. Esta adaptabilidad es un arma de doble filo. La primera consecuencia, que es positiva, es para la comprensión de datos. En la vida real, nuestros modelos casi nunca son perfectos. Nunca. Este comportamiento variable significa que el código secuencial a veces comprimirá mejor los datos que los métodos estándar, y a veces peor. Es una herramienta camaleónica. Pero me has dicho que es un arma de doble filo. ¿Cuál es el lado oscuro de este camaleón? El lado oscuro aparece en la segunda consecuencia, y es mucho más grave: la selección de modelos. Aquí es donde su aparente ventaja se convierte en un problema serio. Imagina que eres una científica y tienes que decidir si un conjunto de datos sobre, no sé, la llegada de clientes a una tienda se ajusta mejor a un modelo Poisson o a uno geométrico. Claro. Son dos teorías distintas sobre cómo funciona el mundo. De acuerdo. Un problema clásico. Usas ambos modelos para describir los datos y te quedas con el que lo haga mejor. Exacto. Ahora, supongamos que la realidad es Poisson, pero una versión muy tranquilita, con poca variabilidad. Cuando evalúas el modelo correcto, el Poisson, el código secuencial se comporta bien. Pero ¿qué pasa cuando evalúas el modelo incorrecto, el geométrico? Si ese modelo geométrico, por su naturaleza matemática, es intrínsecamente más nervioso y asume más varianza. A ver si lo pillo. El código secuencial, al usar el modelo geométrico nervioso para evaluar una realidad tranquila, se beneficia de esa supereficiencia que acabamos de ver. Y eso podría hacer que el modelo geométrico, que es el incorrecto, parezca artificialmente bueno, quizá incluso mejor que el correcto. Has dado en el clavo. Introduce un sesgo que no existe en los otros códigos y puede llevarnos a elegir el modelo equivocado. Lo que era una ventaja para comprimir datos se convierte en una trampa para la toma de decisiones científicas, porque nos engaña sobre qué teoría describe mejor la realidad. La herramienta es tan inteligente que se vuelve tramposa. Pero un momento. ¿No podríamos darle la vuelta? Quizá el problema no es el código, sino nuestra forma de seleccionar modelos. A lo mejor nos está diciendo algo profundo, que la realidad es más simple de lo que creemos, y los otros métodos, por ser tan rígidos y estables, son incapaces de verlo. Es una idea tentadora y muy filosófica. Pero ahí es donde entra la sabiduría de gente como Jorma Rissanen, el padre de toda esta teoría MDL. Ah,
el creador. El artículo lo cita, y es un punto crucial. Risanen ya sospechaba que algo no encajaba aquí. Consideraba este método predictivo como una aproximación útil, pero no como una definición fundamental de la complejidad, precisamente por ciertas singularidades inherentes. Vamos, que no confiaba plenamente en él. O sea que el fundador de este campo ya tenía la mosca detrás de la oreja. Veía que había algo raro. Exacto. Y ahora, años después, este artículo llega y le pone la fórmula matemática exacta a esa intuición. Es como resolver un viejo misterio. Risanen intuía el sesgo, y ahora Grunwald y de Rooij nos muestran de dónde viene con una fórmula precisa. Demuestran que no es un fallo, sino una característica fundamental de este método, que lo hace inadecuado para una selección de modelos imparcial. Esto me lleva a la tercera consecuencia que mencionan, que parece ir al corazón del problema. Hablan de estimadores in-model y out-of-model. Suena a que esta es la clave técnica de todo el asunto. ¿Lo es? Es la explicación más profunda de por qué ocurre esto. Un estimador in-model, o dentro del modelo, como el de máxima verosimilitud que usa este código secuencial, pues está obligado a dar una respuesta que pertenece al conjunto de posibilidades que define su propio modelo. Está encerrado en su propia visión del mundo. O sea, si mi modelo solo sabe de campanas de Gauss, su respuesta siempre será una campana de Gauss, por mucho que los datos le pidan a gritos que dibuje otra forma. Precisamente. Por otro lado, un estimador out of model o fuera del modelo, como el que usan los métodos bayesianos, es más flexible. Puede mezclar diferentes elementos de su modelo, puede combinar varias campanas de Gauss con diferentes pesos, por ejemplo. El resultado final es una descripción más rica y matizada, que en sí misma ya no es una única campana de Gauss. Ya no está. No está en su vocabulario original. Ah, qué buena analogía. O sea que el in-model es como un traductor literalista, que traduce palabra por palabra y se arriesga a que la frase no tenga sentido. Mientras que el out-model es más un intérprete, que puede combinar ideas para capturar el verdadero significado, aunque la frase resultante no tenga una traducción directa. Es una analogía fantástica, captura la idea a la perfección. Y el hallazgo del artículo es que cuando el modelo está mal, cuando el traductor tiene un diccionario equivocado, los estimadores in-model se ven penalizados por su propia rigidez. Su incapacidad para salirse de la caja les pasa factura de una forma muy concreta. Su rendimiento se vuelve dependiente de ese ratio de varianzas. Entonces, ¿qué significa esto para un científico de datos que trabaja, digamos, en una empresa de streaming montando un motor de recomendaciones? Si usa un modelo rígido, in-model, para predecir los gustos de la gente, está limitando fundamentalmente la precisión de sus predicciones, porque su modelo del gusto humano nunca, jamás, va a ser perfecto. Esa es la implicación práctica y potente. Está introduciendo una fuente de error potencial que depende de cuán nerviosa sea la realidad en comparación con sus suposiciones. Y el artículo va más allá. Llega a conjeturar que ningún estimador in-model puede escapar a este problema. Ninguno. Para lograr el rendimiento óptimo y estable del estándar de oro, esa fórmula de k2 log n, que no depende de la varianza, se necesita la flexibilidad de los estimadores out of model. Es una conclusión muy fuerte. Básicamente, nos dice que para enfrentarnos a una realidad que no comprendemos del todo, que es siempre, necesitamos herramientas que no estén rígidamente atadas a nuestras suposiciones. Necesitamos intérpretes, no traductores literales. Exactamente. Es una lección sobre la humildad y la flexibilidad que debemos incorporar en el diseño de nuestros algoritmos. Bueno, ha sido un análisis denso. Para que nadie se nos pierda, vamos a recapitular las ideas clave que hemos extraído de este artículo. La primera, y la más evidente, es que el código secuencial de máxima verosimilitud es un bicho raro. Totalmente. Su rendimiento no es estable como el de otros métodos, sino que depende de si la realidad es más o menos caótica que nuestro mejor modelo. Segundo, que esa rareza es una espada de doble filo. Puede llevar a una supereficiencia en la compresión de datos si la realidad es inesperadamente simple. Pero es un desastre para la ciencia, porque introduce un sesgo que nos puede hacer elegir teorías o modelos incorrectos. Nos puede llevar a conclusiones falsas. Y tercero, a un nivel más profundo, este trabajo revela una fractura fundamental entre dos filosofías de modelado. Por un lado, la rigidez de los estimadores in-model, que se ciñen a sus reglas pase lo que pase, y por otro, la flexibilidad de los out-of-model,
que pueden combinar sus ideas para adaptarse mejor a un mundo que nunca encaja perfectamente en nuestras cajas. Es una lección sobre la importancia de la flexibilidad intelectual en el diseño de algoritmos. Pues me dejas pensando en una pregunta para cerrar. Si, como hemos dicho, sabemos que nuestros modelos son siempre simplificaciones, siempre están un poco mal, ¿hasta qué punto deberíamos confiar en herramientas que son muy eficientes bajo ciertas condiciones, pero que introducen sesgos impredecibles en otras? Nos obliga a plantearnos si es preferible una herramienta que es consistentemente buena en todas las situaciones a una que a veces es excelente y otras francamente deficiente. Con esa reflexión sobre la consistencia frente a la excelencia ocasional, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.